¿Por qué el narcotráfico, Rafael? Me gustó. ¿Por qué? ¿Porque te daba dinero fácil? ¿Porque...? No, nada es fácil, señorita. Arrepentido nunca estoy. Lo hecho ya está hecho y ya estoy aquí. ¿Qué quiere que haga? Rafael Caro Quintero fue arrestado en Alajuela en 1985. Rafael Caro Quintero was considered one of the biggest drug traffickers in the world. El 4 de abril de 1985, en La Quinta, La California. Caro Quintero llegó a Costa Rica acompañado de Sara Cristina Cosío. Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero. Yo no pertenezco a ningún cartel, así de fácil. Yo no voy a volver al narcotráfico, nunca. Rafael Caro Quintero, el R1, Don Rafa, el príncipe del... Probablemente hayas escuchado alguna vez sobre el joven pródigo de la Noria, Sinaloa, que se convirtió en el capo más importante, célebre e influyente de los 80s, y que hasta hoy en día es catalogado por los Estados Unidos como el gran jefe del narcotráfico, llegando a ofrecer más de 20 millones por su captura y acaparando el primer lugar entre los más buscados, según la lista de la DEA. En el video de hoy hablaremos de la vida e historia de Rafael Caro Quintero, además de conocer el contraste entre la percepción del país americano y la de su país natal. Yo soy Emir WF y esta es la vida de Rafael Caro Quintero. Todo comienza el 24 de octubre de 1952. En el nicho de una familia humilde, de campo y de clase baja, nace Rafael Caro Quintero. En una comunidad alejada de las grandes ciudades, dependiente de sus cosechas y del cuidado intensivo de animales en masa, la Noria, quien fue en su momento tierra y semillero de campos, se encontraba en el inicio de la siembra y cosecha de nuevos frutos. Era un momento difícil para los habitantes de comunidades en Sinaloa, ya que el gobierno por el cual se regían en aquellos años volteaba la vista en el centro del país y dejaba el desvelo en ciudades importantes o locaciones específicas de la República Mexicana. Si bien la historia del narcotráfico en México no fue la primera en existir, no cabe duda que fue una de las pioneras en experimentación y evolución de sus productos. Los campesinos fungían como parte clave en la elaboración del producto y a cambio de sus cosechas recibían una remuneración económica superior a la de cualquiera de sus cultivos. Esto impulsó a muchos campesinos a sembrar en sus tierras, facilitando el trabajo y producción y mejorando la economía de algunas familias o comunidades. Sin embargo, no todos se prestaban a esto. Según declaraciones del propio Rafael, su familia estaba compuesta por 10 hermanos, de los cuales todos se sostenían del trabajo de su padre. Emilio Caro Payán era un agricultor y ganadero que dedicó toda su vida a sus tierras, y aunque muchas de las veces existió la oportunidad de sembrar el producto, Emilio decidió no hacerlo y enseñarle a sus hijos mayores a sembrar tomates, trigos, maíz y frijol. El pequeño Rafa, quien en ese momento se encontraba estudiando el 6º grado de primaria, tuvo que dejar la escuela para hacer el apoyo de su padre, aprendiendo a cultivar y cosechar de una manera extraordinaria. Era huérfano, murió mi papá, éramos 2 hermanos, yo tenía 14 años, había que darles de comer a mis hermanos, entre mi madre y yo. Es allí en donde se conocen las primeras bases de Rafa, quien a pesar de aún no estar activo, surge la necesidad de mejorar y conocer más su entorno. Los años parecían estar pasando, y aunque Rafael había tomado el puesto de su padre, los gastos eran cada vez más grandes. Es en 1986 cuando Caro decide salir de la Noria, buscando nuevas oportunidades de trabajo, y teniendo aquella idea que en ese momento quizás sonaría aberrante, pero en su cabeza tenía mucho sentido. Rafael tenía en cuenta que quería darse un mejor futuro, y ayudarle a su familia a salir adelante. Sin embargo, y con muy pocos conocimientos en temas externos al cultivo o ganado, era algo que se vería imposible. Con 16 años, Rafael encuentra su primer trabajo fuera de la Noria, en Caborca, Sinaloa. Según datos del propio Rafael, en Caborca trabajó como ganadero de un empresario mexicano, trabajo que al poco tiempo cambiaría por chofer, ya que buscaba enriquecer y sustentar la economía de su familia. Y sin buscarlo, por azares del destino, Rafael Caro Quintero conoce a Pedro Avilés Pérez. Pedro Avilés Pérez, Don Pedro, o el León de la Sierra. Cuando hablamos de capos antiguos, quizás este tenga mucho que contarnos. Don Pedro fue uno de los pioneros del primer cartel existente en Sinaloa. Y es que cuando el Chapo y el Mayo aún no existían, Avilés Pérez se encargaba de la distribución y tráfico de Sinaloa. El final de sus días como traficante se desprende de una escena muy trágica. El 15 de septiembre de 1978, Pedro Avilés se dirigía al pueblo Agua Caliente de Los Monzón a una reunión importante que se llevaría a cabo en ese lugar. Para su sorpresa, fue interceptado por un pelotón del ejército mexicano, quienes se presentaron amistosamente para luego quitarle las armas y acribillarlo a tiros con sus propias adquisiciones. Por consiguiente, la muerte de Pedro León y sus 2 acompañantes quedarían guardadas para siempre en la historia del narco.
Y lo que viene después es impresionante. Por ahora lo dejaremos hasta ahí, pero si quieren un video hablando de la historia del León de la Sierra, déjamelo en los comentarios y créeme que lo realizaré. En aquel momento, la ciudad de Guadalajara era una de las más importantes para los negocios, infraestructuras e incluso para la diversión de muchos capos. No era un secreto que varios de los señores más importantes de México contaban con algún tipo de negocio o adquisición de tierras en esa ciudad. De hecho, se presume que la mayoría de los negocios, como hoteles, restaurantes, lotes de automóviles y casas de lujo, pertenecían a capos. Dato que más adelante tocaremos. Es ahí en donde se sitúa el encuentro entre Pedro Avilés y Rafael Caro. Pedro lo induce en el mundo del narcotráfico y por primera vez vemos al capo sinaloense con 17 años trabajar en el cultivo y producción de marihuana al mando del León de la Sierra. Sin embargo, esto duraría muy poco, ya que a principios de 1970 el príncipe del narcotráfico se encontraría con la presencia y temple de Ernesto Fonseca Carrillo. En 1985, tras la primera captura de Ernesto Carrillo, en su primera declaración ministerial, el capo nos narra el momento y situación en la que Rafa y Ernesto se conocen. Para esos momentos, los apellidos Caro Quintero se comenzaban a escuchar por toda la República Mexicana. Se hacía alusión del supuesto nacimiento de un nuevo capo. Sin embargo, solo era cuestión de tiempo para que el príncipe revolucionara la manera de sembrar y cultivar la marihuana, y con ello innovar varios sectores del narcotráfico. Aunque Ernesto Carrillo sostuvo en su declaración ministerial que conoce a Rafael Caro Quintero en el proceso de la evolución de la mercancía, cuenta que en ese momento el R1 vendía una marihuana de muy mala calidad, seca y poco enriquecida, de la que nadie quería comprar. Pero tiempo después eso cambiaría y Rafael Caro Quintero, quien comenzó con muy pocos conocimientos con la marihuana, logra superar las expectativas innovando en la siembra y cosecha de esta misma, fortaleciendo su nombre y productos y dándose a conocer por estas hazañas, siendo uno de los primeros innovadores que gracias a ello llega rápidamente y se posiciona en lo más alto. Es por esto que Ernesto Carrillo Fonseca se da cuenta del potencial y decide colaborar codo a codo con Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, historia que en otro video tocaremos. Ya con tres cabezas distintas, el panorama de una organización se fortalecía, acaparando cierta atención en los diversos ámbitos como lo son la creación, distribución y exportación. Mucho se hablaba de estos personajes. Debido a su gran esfuerzo, el país mexicano aparecía en el mapa junto a Colombia, y cada vez el legado de esta triada se fortalecía, haciéndose un nombre y ejemplo a seguir para una nueva camada de capos mexicanos. A finales de 1970 y principios de 1980, el denominado Cartel de Guadalajara se presentaba como una de las mayores organizaciones de México. La triada gobernaba varios lares de la República Mexicana. Es aquí en donde comienza el efecto moneda. En lo personal me gusta llamarle el efecto deuteranopia, pero llámale como quieras. Miguel Ángel, Ernesto y Rafael dominaban gran parte del narcotráfico en México. El trabajo les dio dinero, el dinero les dio poder y el poder reconocimiento. Nada ni nadie podía detener lo que se había consumado con una base de inmortalidad. Y me refiero a la inmortalidad porque hasta hoy en día, y probablemente en unos 50 años, se sigan escuchando sus nombres. El efecto moneda tenía las dos caras de estos capos. Por un lado tenemos a los mexicanos. Cuando me refiero a mexicanos, me refiero a los pueblos y personas que fueron ayudados por Rafael Caro Quintero o que tuvieron un cierto apego al príncipe. Basándonos en los propios datos impartidos por instituciones mexicanas y estadounidenses, el dinero que había acumulado el capo de la Noria al momento de su captura juntaba un total de 100,000 millones de pesos mexicanos, que serían aproximadamente unos 5,69,969 dólares de la actualidad. Ahora, esto no es lo impresionante. Lo verdaderamente impresionante proviene del hecho de que Rafael Caro Quintero gastase más de 500 millones de pesos en obras sociales con contextos caritativos para su pueblo. Estos datos fueron sacados desde artículos de instituciones gubernamentales como lo son la DEA y el Departamento de Tesoros de los Estados Unidos, además de las investigaciones previas que contaba el gobierno mexicano. Por propias palabras del capo, se sabe que hasta la fecha Rafael sigue apoyando a su pueblo de una forma más austera y sigue prevaleciendo aquel amor que tanto tiene el capo a su pueblo. Es por eso que la mayoría de los mexicanos, que no son pocos, tienden a romantizar y enaltecer la figura de Rafael Caro, el joven humilde de la Noria, que nace de una familia pobre, asciende con mucho esfuerzo y trabajo, y cuando está en lo más alto, no se olvida de aquel pueblo y personas que lo vieron crecer. Si bien es cierto que existe una línea bastante estrecha entre la clasificación de lo bueno y lo malo, y podrían debatir tantas veces quisieran las acciones y hechos de Rafael Caro Quintero, lo que no podemos negar es que existe un verdadero y profundo amor entre el capo y su pueblo, sin ningún tipo de interés más que el bienestar de la gente, a diferencia de lo que podemos ver en la actualidad con un político. Rafael en sus tiempos lo hacía por puro amor, pero
Pero, ¿qué me dirías si te digo que existe la otra cara de la moneda, que refleja una difusión visual completamente distinta? El 30 de julio de 1992, en California, un tribunal del distrito de los Estados Unidos emite una orden de arresto en contra de Rafael Caro Quintero por los delitos de crímenes violentos con células organizadas, conspiración, secuestro y asesinato agravado de un agente federal. Aunque parece que quiero reflejar el hecho de la orden emitida por el tribunal estadounidense, lo cierto es que quiero fijar la atención en la disolución de este mismo. Para poder emitir la orden de arresto, el Tribunal del Distrito Central de California tuvo que sustentar la orden con pruebas que en ese momento se tenían. Además de los datos de peritaje impartidos por la DEA, una de las cosas más importantes que estuvieron presentes en el tribunal de 1992 fueron los testificantes y acusados.